Estamos en transmisión directo. Damos inicio a este importante debate. Tiene entonces el uso de la palabra el representante Carlos Eduardo Guevara del Partido Mira por 20 minutos. Mil gracias, presidente. De antemano agradecerle a usted y al secretario por la citación a este debate, que es un debate primordial, urgente, prioritario, para conocer las decisiones que han venido tomando la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Ministerio de Minas y Energía y en general el Gobierno Nacional frente a lo que se avecina y lo que estamos viviendo frente al fenómeno del Niño. Agradecerle también a la doctora Patricia Duque, la Superintendente de Servicios Públicos, que nos acompaña en este debate, al doctor Carlos Fernando Erazo, viceministro de Minas, que está en camino, al doctor Pablo Vieira, viceministro de Ambiente, y también al doctor Jorge Pinto, director de la CREG. Evidentemente a los compañeros de la comisión que nos acompañan. Es un debate que nos lo han venido reclamando en todas las regiones del país. De igual manera, un saludo muy especial a los televidentes y a quienes nos acompañan hoy en el recinto, muchos de ellos vocales de control de servicios públicos del país. ¿Cómo no iniciar, presidente, señalando la importancia del día de hoy? Hoy se conmemora el Día de la Violencia, de la no violencia contra las mujeres. Y desde esta comisión, por eso estamos portando la corbata naranja, desde esta comisión hacemos un llamado para que los derechos de las mujeres se respeten. Particularmente estamos tramitando un proyecto de ley que ustedes todos nos acompañaron para aumentar las penas para los agresores, unos bandidos, por decirlo así, que agreden a las mujeres con ácido. La violencia contra la mujer hay que cortarle el hilo. No podemos seguir haciendo, en cierto modo, camino a ese tipo de agresiones contra la integridad de todas las mujeres del país. Entonces, quería iniciar, presidente, pues haciendo y vinculándonos a este llamado que hace ONU Mujeres a nivel internacional. Y aquí tenemos unas compañeras fabulosas que han hecho una labor espectacular, defensoras de los derechos de las mujeres, han promovido iniciativas también para reivindicar sus derechos y de verdad, particularmente, es nuestro deber acompañarlas. Quiero iniciar mi debate, presidente, señalando que es un debate propositivo, un debate que va a tocar algunos aspectos que hemos considerado que se deben revisar a nivel regulatorio. De igual manera, poder revisar la decisión que tomó la CREG de que los usuarios asuman los costos o los sobrecostos, por decirlo así, del precio que hoy se viene dando en el mercado de energía mayorista en virtud de la escasez que hay del recurso, y a su vez poder determinar el impacto que esto tiene no solamente a los usuarios, sino también sobre el sector industrial, comercial y en general sobre la ciudadanía. Quisiera, presidente, señalar una premisa inicial, y es que el sector privado nunca pierde. El sector privado nunca pierde. Eso es lo que yo quiero que hoy quede en la cabeza. Evidentemente, pues ustedes tienen unos argumentos que nos hicieron llegar de por qué tomaron esta decisión. Estamos hablando que en virtud del fenómeno del Niño, hay algunos que expresan que no es en virtud del fenómeno del Niño, sino que es una situación financiera de las empresas generadoras de energía del país de tiempo atrás, es decir, una decisión financiera y no producto del fenómeno del Niño. Yo en parte comparto de esa afirmación, pero considero sí que en este debate se nos debe explicar muy bien esta decisión. Supimos que se tomaron decisiones para aumentar la oferta de gas, estimular la oferta de energía, ajustar el mercado, garantizar la oferta térmica, ahorrar energía, y eso está perfecto. Pero lo que nos preocupa, y es el punto central de este debate, es que gran parte de estas decisiones que van encaminadas a garantizar la suficiencia financiera, la suficiencia económica, que son principios de la ley 142 y 143 de los servicios públicos domiciliarios,
pues esa suficiencia financiera, como usted bien lo señala en un informe que nos presentó ayer, superintendente, pues la tienen garantizada las empresas generadoras de energía del país. O sea, no estamos hablando de empresas quebradas, no estamos hablando de empresas que no tengan el capital financiero para asumir las pérdidas, no estamos hablando de empresas que no hayan tenido y avisorado dentro de su proyección financiera y de planeación estratégica, que se venían fenómenos como el que estamos viviendo de escasez del recurso hídrico. Nos preocupa muchísimo y mi debate va a estar muy orientado a eso, presidente y demás viceministros, es a que nos expliquen exactamente la decisión que tomaron de trasladar los sobrecostos del producto de generación de energía con combustibles líquidos. Y yo quiero subrayar esa palabra, con combustibles líquidos. Los sobrecostos producto de la generación de energía eléctrica con combustibles líquidos. Ahora lo vamos a ver. La participación de estas empresas que generan energía eléctrica con combustibles líquidos no superan el 8%. Y estamos hablando que ese 8% ya tiene pérdidas, lo que va corrido el año de 600.000 millones de pesos, y se tienen proyectadas pérdidas en lo que resta de, digamos, del fenómeno del Niño de 3.3 billones de pesos. Una parte de esas pérdidas van a ser asumidas por el Estado, pero otras, 1.1 billones de pesos, van a ser asumidos por los usuarios. Veía que en la costa, por ejemplo, ya están incendiando oficinas de Electricaribe. No aguantan más. ¿Sí? Y eso que Electricaribe es una empresa comercializadora. Comercializadora en la costa atlántica del país. Y obviamente esto se traduce en los incrementos tarifarios del orden de 439 pesos a 929 pesos en la factura de energía para los estratos 1, 2 y 3. Y entre 1.298 pesos y 2.943 para el estrato 4, 5 y 6. Aquí quisiera también que nos explicaran si este incremento tarifario va para el sector industrial y para el sector comercial. ¿Y cuál va a ser la tarifa para el sector comercial industrial? Como ustedes bien saben, el sector industrial y comercial toda la vida se ha quejado por el alto costo de la tarifa de energía eléctrica del país, que es uno de los más altos de Latinoamérica. Entonces, en el marco de ese contexto, yo sé que, digamos, las actuaciones que se han venido dando obedecen a un marco regulatorio que hizo una separación, por decirlo así, horizontal del suministro de energía eléctrica en el país. Se constituyeron los comercializadores, los distribuidores, los que transmiten, empresas de transmisión y las empresas generadoras. Hoy en el país existen 129 empresas generadoras de energía eléctrica, 11 empresas transportadoras, 22 empresas distribuidoras y 79 empresas comercializadoras. Siguiente. Yo quisiera, no se ve muy bien en la presentación, pero revisando la justificación que nos dio la CREC de interiorizar esos sobrecostos en los usuarios del servicio y en virtud, digamos, de la decisión, pues quisiera que me explicara por qué el 8.47% de la capacidad tecnológica, que es la que suministra estas plantas operadas por líquidos, están generando pérdidas de 3.3 billones de pesos proyectadas. Que nos explique muy bien eso. O si también las generadoras hidráulicas, las generadoras térmicas operadas a gas, si las empresas generadoras térmicas operadas a carbón o gas líquidos también están en este momento teniendo pérdidas. Porque la razón principal que nos están aduciendo los generadores es que debido, digamos, a la escasez del recurso hídrico, el 80% de la generación es hídrica. Pues obviamente hay una
pues el principal promotor de las turbinas es el agua, y si no hay agua, pues ¿cómo producimos? Y es digamos, algo lógico. Y allí yo hago un llamado también al viceministro de Ambiente, porque revisando, digamos, las inversiones que deben hacer los municipios, las empresas de servicios públicos, doctora Patricia, para comprar las cuencas, ese 1% que se debe destinar para proteger no solamente, digamos, las zonas de bosque, las zonas de páramo, las cuencas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los planes de ordenamiento de cuencas? Esto no solamente, digamos, de un fenómeno global. Nosotros tenemos que hacer muy bien la tarea. Y desde la ley 99 del 93 se estableció ese artículo precisamente para garantizar la oferta suficiente de recurso hídrico. No puede ser que ahora nos estemos quejando de que no hay recurso hídrico en un país, entre comillas, viendo ese documental maravilloso de Magia Salvaje, un país nutrido en agua, pero que no es así, no es así. Esta es la primera pregunta. Yo quisiera saber por qué ese 8.47%, que es lo que aportan estas empresas generadores con combustibles líquidos, están generando ese hueco tan gigantesco. También sabemos que hay un marco regulatorio de generación y de comercialización que está en libre competencia. Hay una empresas dedicadas a transmisión y distribución que pues es un monopolio. Pero en la práctica, según ahora lo va a mencionar la Superintendencia de Industria y Comercio, dice eso prácticamente es un monopolio. Sí, es muy difícil por el alto nivel de inversiones que hay que hacer, pues que un nuevo competidor entre y pueda establecer condiciones diferentes en el mercado. Prácticamente se convierten como un oligopolio. Yo quisiera en este punto señalar que este marco regulatorio ha sido muy benéfico. Un marco regulatorio que garantiza suficiencia financiera, suficiencia económica, pero por ningún lado vemos cargos por penalidad. Por ningún lado en la tarifa observamos cargos por penalidad. Este marco regulatorio siguiente le ha permitido a las empresas del sector eléctrico, esto es un dato de 2012, no encontré más, yo sé que de pronto lo tiene actualizado, la Superintendente de Servicios Públicos, tuvieron ingresos por 27 billones de pesos en el año 2012, 6.6% más que el año anterior. En el 2012 los ingresos del sector de energía eléctrica ascendieron a 4.1% del PIB y con un crecimiento anual del 7% en los últimos años. Es decir, un sector bastante boyante, no es un secreto, es un sector que la regulación también permitió que fuera de avanzada, es un sector de los más estables a nivel económico en el país, pero también de los más rentables. La rentabilidad del patrimonio del sector eléctrico en el año 2012 se ubicó en el 15.6%, una rentabilidad que muy pocos negocios tienen en una operación, digamos, comercial o financiera. Y usted lo ratifica súper hoy, digamos, nos llegó un informe que usted publicó el 24 de noviembre de 2015, calientico, o sea, ayer. Y en ese informe usted dice lo siguiente, para que nos explique por qué la CRE tomó la decisión de trasladar los sobrecostos a los usuarios. Dice, revisando los ingresos de generación de energía de las empresas que tienen recursos de generación termoeléctrica, se pudo evidenciar que el cargo por confiabilidad corresponde al 13.78% de los mismos. Perfecto. Dice lo siguiente. En relación con la situación financiera de las empresas generadoras se encontró que aquellas que representan comercialmente activos de generación que operan con gas natural o carbón, usted hace bien la diferencia, no evidencian riesgo financiero en el corto plazo. Entonces yo estoy esperando el vice de energía porque según esto, si hay sobrecostos en la generación
con plantas de gas natural o carbón no pueden ser trasladados porque no tienen pérdidas. No evidencian riesgo financiero en el corto plazo. Dichas plantas corresponden en la actualidad aproximadamente al 68% de la... que castigue el costo de la ineficiencia o una variable de penalidad. Cuando no cumplen hay que castigarlos. Si usted, presidente, el ministro así daba un ejemplo en la plenaria, decía que es como comprar, pedir un taxi, su taxi en cualquier momento lo puede tomar. Eso está a su disposición en cualquier momento, es un cargo fijo. El cargo por confiabilidad es un cargo fijo, a mi juicio. Que de esta bancada hemos venido promoviendo que se elimine el cargo fijo precisamente porque genera ese tipo de distorsiones y asimetrías en la información. Entonces, plata tiene. Sigamos. La utilidad neta, yo hice un ejercicio de la utilidad neta desde el año 2006, cuando se empezó a entregar el cargo por confiabilidad. Del 2006 al 2014 han tenido utilidades netas, 34 billones de pesos. Utilidades netas, 34 billones de pesos. Y en los generadores, 20 billones de utilidad neta. Es decir, del negocio, los generadores son a los que mejor les va. 34 billones, presidente, todo el sistema, 20 billones los generadores. Y de repeso, pues en la regulación los premiados con el cargo de confiabilidad. Eso es un premio, yo sé que ustedes lo dicen a nivel regulatorio, un incentivo para que cuando hubiera periodos de escasez como este, pues se prendieran las térmicas, no nos volviera a pasar lo que sucedió en los 90 con el apagón, que tuvimos que vivir, yo me acuerdo que estudiaba y era 7 horas sin luz, tocaba en la noche con la vela, creo que todo nos tocó, muy complejo. Y lo que se ve en el país, no solamente por la gestión, la mala gestión del recurso hídrico, sino también el abuso de posición dominante de estas empresas generadoras, estamos a puertas de un apagón. Que me gustaría ahora que el viceministro de Ambiente nos señale si estamos en el país en un riesgo de estrés hídrico, si ya lo tenemos o no, si hay riesgo de estrés hídrico en el país. Y si se pueden avecinar alzas también en las tarifas del agua. No ha sido claro el gobierno en señalarlos qué ha pasado. Con el cargo de confiabilidad, los operadores, o los generadores más bien de energía en el país, han recibido algo más de 9 billones de pesos. La superintendencia en tu informe dice que es 14 billones, le entendí, 14 billones, ¿cierto? 14 billones de pesos. Ah, perdón, 7.6 billones de pesos. Ah, sí, 15 billones de pesos. 15 billones de pesos. Billones. En menos de 10 años. Billones. O sea, estamos hablando de unas 5 o 6 reformas tributarias. Doctora, pues usted que ha sido un defensor allá de su región del tema de las tarifas de energía eléctrica. 15 billones de pesos han recibido. Bien. Ahora voy a profundizar en el tema de cargo por confiabilidad, porque en el cargo de confiabilidad son 15 billones que han recibido para garantizar pues un respaldo. El cargo de confiabilidad es un respaldo. Muchos hablan que es como un seguro que se toma en el momento de que ocurra el siniestro, pues se ejecuta el siniestro. En este caso, pues está ocurriendo el siniestro y la empresa aseguradora no nos va a pagar el siniestro. El doctor Pinto dice, no, eso no es un seguro, eso no es un impuesto, eso no es una tasa, es algo que está en la tarifa y es un servicio que ellos tienen que entregarnos en el momento adecuado. Producto del fenómeno del Niño, y este es el argumento de los empresarios, en octubre de este año, el 5 de octubre, el kilovatio hora en el mercado llegó a costar 10 veces más de lo que cuesta racionalmente.
¿cierto, doctor Pinto? 10 veces más. Se suponía que cuando el precio de escasez llegara a estos niveles tan altos, pues se activaba el seguro. Es decir, todas estas empresas a las cuales se les ha venido entregando unos recursos para que nos garanticen confiabilidad y que esa confiabilidad no redunde en alzas tarifarias, pues se activara. Pues lo que nos han anunciado las resoluciones de la CREC es que no alcanzó a cubrir el precio de escasez, cubrir los costos que los operadores o los generadores han tenido. La razón fundamental, y vuelvo al punto, dice el exministro de Minas, Amílcar Acosta. En efecto, además de calcular el precio de escasez, se tomó como referente el precio internacional del fuel oil y no el diésel, como es el que se usan en las plantas térmicas. Tampoco previeron la falta de gas, amén de que el precio de este se liberó y dejó de estar atado como estuvo en un largo plazo, un largo tiempo al fuel oil. Hay un gran debate en el país, gracias viceministro por acompañarnos, doctor Carlos. Un debate en el país porque no se entregaron en operación campos de exploración de gas. Hay muchos proyectos de privados allá que están diciendo, ministro, firme ya los decretos, firme las autorizaciones, estamos listos a entrar a explorar gas. No hay gas en el país. Y lo que ustedes nos están trayendo como plan de choque es que nos vamos a ir a Venezuela a buscar gas. Y en Venezuela nos dicen, hasta enero de 2016 hay gas. Para que ustedes... Y si acaso, con toda la inestabilidad política, con todo lo que está viviendo hoy el país a nivel político, con unas elecciones a puertas en diciembre, con un cierre de frontera, y nos toca irnos allá prácticamente a suplicarle a Venezuela que nos venda gas. Y con el argumento que no le hemos cumplido y con el argumento de que ellos tampoco nos han pagado, porque hay muchas empresas en Venezuela que no le han pagado a los colombianos, empresas colombianas. Algo ilógico, de verdad, algo paradójico. En un país donde tenemos Ministerio de Minas, en un país donde tenemos una unidad de planeación mineroenergética, que no sé dónde está, la persona que lo está representando, que gastan un platal haciendo proyecciones de confiabilidad en energía, de las proyecciones del mercado, de las ofertas, o en fin. Entré a la página, hay más de 100 estudios que han hecho durante los últimos 10 años, una cosa abismal. Y no previeron que podía pasar un fenómeno como este, un periodo de escasez largo del recurso hídrico. Bien. Bueno, está perfecto, digamos, va a tocar depender de energía, de gas de Venezuela. Pero surgen preguntas como esta. Yo me encontré un estudio y me gustaría que la CREC me explicara. Este tema de cargo de confiabilidad es un concepto pues prácticamente incorporado en Colombia en la legislación, en la regulación, pero en otros países les cuento, compañeros, que tiene una pequeña connotación. Y es que en esa tarifa prácticamente incomprensible, en la tarifa incluyen una variable que es la variable de penalidad implícita y también una variable que es penalidad explícita. A mí me gustaría que ustedes me explicaran por qué el cargo por confiabilidad no tiene esa penalidad. En la tarifa, en la variable. Señores, si ustedes no cumplen, los vamos a castigar. Es que así debe ser. Si usted no cumple, ahora el castigo lo están recibiendo los usuarios. Y las empresas generadoras, tranquilas, antes les vamos a pagar las pérdidas. Eso solamente pasa en Colombia. Dice así, por ejemplo, penalidad explícita. Esta penalidad se ha denominado en el presente documento como, bueno, corresponde a lo que deben pagar una planta o una unidad generadora por incumplir con la entrega de energía firme comprometida. Eso es un estudio que se hizo aquí en Colombia y dice
Infortunadamente esta penalidad no fue incluida en el diseño del instrumento por el regulador. A mí me gustaría que me explicaran a nivel regulatorio qué penalidades se han incorporado y por qué en su momento no se incorporó esta, que ya tiene tarifa incluida, que se ha diseñado en otros instrumentos regulatorios del mundo. ¿Por qué no se incluyó en Colombia? Por eso digo, los empresarios nunca pierden y el pueblo siempre pierde también. O sea, aquí no es un gana-gana, sino un pierde-pierde, por decirlo así, ¿no? Me gustaría que me explicaran por qué en la regulación no quedó incluido eso. Entonces, obviamente, esta platica, estos 15 billones de pesos entraron en las empresas. Y las empresas, en virtud de una regulación flexible, sin penalidad, sin seguimiento, sin vigilancia, sin control, con una regulación laxa, pues hacen con lo que quieren con los recursos. A mí me preocupa, doctor Pinto, una aclaración que usted dio en el Heraldo y me gustaría que nos la explicara. En el periódico El Heraldo de hace unos días, del 7 de noviembre de 2015. La traigo a colación porque yo leía y me preocupó, porque si ese es el mensaje regulatorio, me parece delicado. Me gustaría que me lo explicaran, o no sé si de pronto lo interpretaron mal. Dice, cuando la regulación señala que el cargo garantiza la operación de estas plantas, se crea la pregunta, dice el periodista, ¿qué tipo de costos remunera? ¿Qué tipo de costos? Algunas empresas utilizaron este dinero para pagar nómina, es decir, gastos de funcionamiento de las empresas que son privadas. ¿Es correcto que esto pase si son recursos públicos? Entonces el doctor Pinto responde, yo creo que es una discusión, que no es una discusión al lugar, porque el cargo no está diseñado. Tú dime en qué te gastas la plata y yo miro si la puedes utilizar en estas cosas o no. Le pongo un ejemplo, voy a comprar un servicio, el que sea, y yo le pago un dinero para que me lo venda. Yo no le pregunto en qué se gasta el dinero, si es para salario, materia prima, impuestos. Yo solamente le pago por el servicio. En ese sentido hay que tomar el cargo por confiabilidad. Yo le diría que sería una respuesta perfecta, pero no del regulador. O sea, el regulador debe saber exactamente, porque ustedes remuneran. O sea, ustedes deben incorporar el costo de la prestación de un servicio a la tarifa. Pero usted no puede decir, no sabemos en qué se la gasta, me preocupa. Y a la superintendente en plenaria le escuché decir algo similar, y es decir, yo como que en esto no sé de dónde agarrarme. Mis facultades no sé hasta dónde pueden ir. No sé si son dineros públicos o no es dinero público, que me parece también supremamente delicado. Yo envié un derecho de petición a casi todas las empresas generadoras del país. Y por ejemplo, Isagen, que es la más grande, me respondió. Le pregunté, ¿qué han hecho ustedes con el cargo por confiabilidad? ¿Qué han hecho ustedes con esa plata? Y mire lo que me responde Isagen, que es una de las más grandes. Los ingresos recibidos del cargo por confiabilidad no tienen una destinación específica. Isagen, sino que se incorporan al flujo de caja de la empresa. Increíble. Les puedo hacer llegar la respuesta. Increíble. Esto es un bolsillo roto, esto es un agujero negro, esto es un barril sin fondo. Isagen, la que vamos a vender. Bueno, la que el gobierno piensa vender, porque yo también no estoy de acuerdo de que se venda, ¿no? Y así varias de las empresas señalan que el cargo de confiabilidad se utilizó para cubrir gastos administrativos, combustible, suministro, inventario, logística, mantenimiento de las plantas, impuestos de renta, industria y comercio, en fin. Tengo respuestas de varias empresas que me señalan eso. Me gustaría que el ministro de Minas, bueno, el viceministro de Minas me responda por qué Isagen responde eso. Ustedes son los garantes del sector, los garantes que al usuario no se le cobre nada indebido, que este cargo por confiabilidad se invierta en lo que tiene que haberse invertido, ¿no? En plantas.
Yo quisiera proponerle, compañeros, pienso pasar una proposición al final de este debate, si el presidente me lo permite, una comisión especial para visitar todas las empresas termoeléctricas del país. ¿Sí les parece, compañeros? Que nos vayamos todos, que nos presenten los balances. Aquí me decían, a pesar de que usted es congresista, yo soy empresa privada y nadie me toca. Yo no le puedo dar esa información. Yo creo que a la superintendente también le tocó pelear con ellos porque la información es como compleja. Pero en Boyacá se va a construir una termoeléctrica, que nos expliquen qué va a pasar. En la costa, todas las empresas del sector de generación eléctrica, que nos expliquen qué está pasando con la plata. A mí me dice que hay plantas que empezaron a operar hasta hace poco, porque se las tenían allá quietas, sin mantenimiento, no hicieron la reconversión tecnológica, en fin, delicado. Pero yo voy a pasar una proposición para que nos visitemos, presidente. Yo creo que identifiquemos unas 4 o 5, si es un buen mensaje de esta comisión con la región, porque efectivamente es complejo. Otra de mis grandes preguntas es, bueno, se estableció una decisión de que el usuario pague los costos de ineficiencia de estas empresas. Pero como estamos en un sector y usted está beneficiando una gente del sector que son los generadores y están afectando a los operadores, a los comercializadores, a los transmisores, los que generan transmisión eléctrica, yo quisiera preguntarle si estas decisiones de la CREC afectan o no la libre competencia. Si eso tiene una afectación a la libre competencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué puede afectar a la libre competencia? Y es algo lógico, si la generación de esta energía va a bolsa y los comercializadores son los que compran la energía en bolsa, y cualquier señal del Estado para beneficiar a un operador puede ser considerado un problema que afecte la libre competencia. Yo le envié una carta al superintendente de Industria y Comercio preguntándole eso específicamente, si ellos habían emitido algún concepto sobre las resoluciones que la CREC dispuso para que los usuarios paguemos los sobrecostos de la ineficiencia de estas empresas. Y me señala la superintendencia lo siguiente. Dice, si bien es cierto, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir su concepto previo y no vinculante, yo acepto que no es vinculante, sobre los proyectos de regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia. En el caso, estamos hablando desde las resoluciones de la CREC, que expidió hace poco, en este caso en particular, en este caso el plazo de 10 días hábiles empezará a correr a partir del momento en que la Comisión de Regulación de Energía y Gas remita a la SIC formalmente los borradores de los proyectos de regulación en su versión más actualizada sobre cargo por confiabilidad junto con los documentos de soporte. Situación que a la fecha no ha ocurrido. Situación que a la fecha no ha ocurrido. Yo sí quisiera que ustedes enviaran los borradores o el decreto, porque ya que los decretos que expidieron a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que nos determine si esto puede generar o no una violación a la libre competencia. En otro documento la Superintendencia de Industria y Comercio muy preocupada dice, no, el escenario regulatorio como quedó previsto es un escenario muy peligroso, porque dice, en este sentido, dice la Superintendencia, hay una homogeneidad en la energía eléctrica y las barreras de entrada a las que se puede, operar, son muy complejas, permite prever que 5 empresas son las que mayor participación en el mercado tienen y pueden comportarse de manera oligopólica, ya que ostentan el 77.35% de la participación del mercado. O sea, 5 empresas tienen el 77%, 78% del mercado. Y a esas empresas les estamos confiando no solamente la plática del cargo por confiabilidad, valga la redundancia, sino que no les estamos dando una regulación estricta, efectiva, rigurosa, lo que estamos siendo muy laxos. Y por otro lado el superintendente dice, sí, puede ser que haya un oligopolio,
que las tarifas estén un poco amarradas, que se está mandando una señal compleja y de repeso se puede estar generando un problema en la libre competencia. Yo les pido formalmente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que por favor envíen esas resoluciones para que el superintendente en el marco de sus funciones puedan establecernos si hay violación o no a la libre competencia. Bien, aunque el concepto no es vinculante, usted ahora me puede decir no, el concepto no es vinculante, pero sí es para darle claridad, dar claridad al respecto. Yo quisiera ir terminando, presidente, porque este es un debate que inclusive ayer un senador dijo que ya se han dado los debates suficientes, que para qué más debates. Así nos digo, y en Cámara no se ha hecho el primer debate. Entonces un debate supremamente importante porque, pues digamos, hay una operación en marcha, hay unos recursos multimillonarios, unas competencias que la misma superintendente nos señalaba que se tienen que reforzar vía ley, y me gustaría que ahora nos ampliara qué marco regulatorio necesita usted que saquemos aquí de la comisión para fortalecerla, para que usted pueda ejercer la vigilancia y control de estos recursos. Yo también le voy a solicitar a la CREC una audiencia especial para revisar el cargo por confiabilidad. Yo no estoy contento como quedó tarifariamente estructurado. Si no está un cargo, digamos, que castigue, un cargo de penalidad, pues se crean los incentivos, pero no el castigo. Eso es algo pues ilógico en una regulación. Termino señalando que nosotros los usuarios no podemos asumir las pérdidas. La ley 142 es muy clara. Me gustaría que me señalaran por qué ustedes desconocen este artículo que señala que las pérdidas no pueden ser asumidas por los usuarios. Ya el sector eléctrico, les mostré, tiene ganancias de 34 billones de pesos, los generadores ganancias de 20 billones de pesos, que tenemos una de las tarifas más altas de América Latina, no sé si está por ahí la tabla. Cuando uno va a visitar las industrias nos dicen, representante, ayúdenos con el costo de las tarifas de energía, impagables. Una empresa muy importante aquí de la Sabana se fue para Ecuador, porque hicieron sus proyecciones y no, los costos financieros, los costos de energía eléctrica, los costos laborales, en fin, los sacó corriendo. Pero Colombia tiene uno de los precios más altos de energía eléctrica industrial de Latinoamérica. Y ojo, teniendo un país donde el 80% de su recurso, digamos, de generación proviene del agua, se supone que debe ser más barato. Se supone, ¿no? Porque a nivel de tecnología la generación por agua es lo más barato. No sé por qué no, por las lluvias, claro. No sé por qué en la costa el último año me dijeron que incrementos de 30, 40, 50%. Es absurdo, ¿sí? Bueno, puede ser problemas del comercializador, ¿no? Pero son temas que se tienen que revisar. Yo termino, presidente, señalando que pues hay una acción legal que el doctor Barguil interpuso, es una acción de nulidad, a mi juicio, pues hay un error ahí de forma, le va a participar a él, pero hay un error de forma porque él ataca o le solicita al gobierno que por vía de declaratoria directa, de revocatoria directa, se revoque las resoluciones que ustedes expidieron, sobre todo la 171-2015, pero no va a la raíz de la causa de este problema, que era la resolución 071-2006. Ese es un camino, ¿sí? Revocatoria directa, yo lo veo muy difícil que ustedes tomen esa decisión. Muy difícil, digamos, eso sería prácticamente, ojalá la tomen, pero digamos, el camino jurídico yo lo veo complejo. Y la otra decisión que yo pienso que puede tomar es que el gobierno asuma. El presidente, en el marco regulatorio de la ley 142, delegó en ustedes la función de vigilancia, control, regulación tarifaria, que él vuelva a asumir esa competencia para revisar específicamente el cargo por confiabilidad. Y revisemos esa inversión en el marco de su competencia. Porque ustedes todos nos han dicho que tienen unas competencias limitadas, prácticamente el uno le tira la pelota al otro, el otro se la tira al otro, es un juego de pelota. Entonces, yo le voy a enviar formalmente al presidente de la República un documento para que él asuma la competencia en este
asuma la competencia y revise, ponga, digamos, la autoridad que se requiere para ordenar este tema del cargo por confiabilidad. Que no es una cifra despreciable, son 15 billones de pesos, o sea, y de repeso otros 3.3 billones pagados por los usuarios, porque al final los impuestos son los que van a pagar los impuestos que pagamos son los que van a financiar estas empresas y también ahora el cargo en la tarifa. Presidente, prácticamente ese era el debate. Infortunadamente nos llegaron las respuestas sobre el tiempo, no pudimos preparar más, pero lo que sabemos es que, bueno, ahí está el factor de penalidad, ahí está la fórmula en todas las regulaciones donde opera, digamos, este cargo por confiabilidad, incluyen esta variable y señala al presidente que esto hasta ahora inicia. Voy a presentar un proyecto de ley para aclarar las competencias suyas, superintendente, en este tema, darle más dientes, aclarar que esto es un recurso de los colombianos, aclarar la competencia también de control de estos recursos, que con estos recursos no es que se vayan para caja, lo que tiene que ir a las inversiones que ustedes mismos han previsto que se tienen que hacer. Preocupa que Isagen diga que la plata entra a caja y que la puede usar para lo que quiera, me preocupa mucho eso. Ustedes ahora nos dirán, no, ahí ellos se les paga si cumplen, pues si no cumplen, ¿por qué les vamos a pagar? Si no cumplen, ¿por qué les estamos pagando? ¿Sí? Si no cumplen, ¿por qué no se les paga? ¿Por qué se les está pagando? Esa es nuestra pregunta. Presidente, mil gracias, gracias a todos. Esperamos, es un debate que esperan los colombianos. No estamos de acuerdo que las tarifas se incrementen. Esto es un cargo fijo prácticamente por debajo de la mesa. Es un servicio que en algunas regiones se presta muy mal. Los generadores, muchos han hecho bien la tarea, otros no. Que se me explique por qué el 8% de las empresas que digamos, de la capacidad instalada, que son empresas que se basan en combustibles líquidos para generación de energía termoeléctrica, ¿por qué tienen estos sobrecostos de 3.3 billones de pesos? Porque el 8% de la participación del mercado de empresas de energía generadora con combustibles líquidos son los que está causando este impacto? ¿Por qué esa pequeña participación está dejando ese hueco tan gigante? Y sobre todo, esto nos invita a hacer una revisión de todo el marco de protección del agua, de la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. Nos plantea un debate sobre la venta de Isagen. Así no se puede vender Isagen. Así no se puede vender, ni de riesgos. Porque la soberanía sobre algo fundamental, que es la soberanía en el recurso, no solamente del agua, sino también de la generación eléctrica, estaría en manos de un tercero. Ahí sí que ni nos rendirían cuentas. Ahí sí apague y vámonos, como dice el dicho popular. Y gracias.